Muy buenos días a todos. Buenos días a todos los que se conectan en esta mañana. Nuevamente les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde su programa Disciplinas Libertadoras en esta mañana. En esta mañana queremos compartir una palabra como todos los viernes a las 6 de la mañana, siendo que lo que usted recibe a través de Facebook, hay tantos videos y tanta gente que pone una palabra y comparte la palabra del Señor. Pero la palabra es la palabra. Y aprendimos de una amiga nuestra en la iglesia que lo que no sirva para usted hoy, de lo que usted escucha, lo que no se aplique a usted hoy, guárdelo. Porque si usted lo escuchó, si llegó a sus oídos, siendo que la palabra hará el trabajo por el cual Dios le envió, en algún momento de su vida usted va a necesitar eso que usted escuchó hoy. Que quizás no se aplique hoy, pero quizás sea la preparación que Dios le está dando. Para más adelante, cuando usted pase una situación, usted pueda usar esa palabra que ya Dios previamente le suplió para que usted pudiera manejar una situación. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 32, y estamos hoy compartiendo una palabra bajo el tema necesito pelear con un ángel. En esta mañana, en el capítulo 32, vamos a hablar sobre la historia de Jacob cuando él peleó con el ángel y cómo todos nosotros tenemos la necesidad de, cuando digo pelear con un ángel, no estamos hablando literalmente, sino que hablamos espiritualmente, la necesidad de tener un encuentro como lo tuvo Jacob y pelear una situación que tuvo que pelear Jacob para poder enfrentar un conflicto previo que había dejado pendiente. Yo no sé cuántos en esta mañana han tenido conflictos con alguna persona. Creo que todos, por ser humanos, en algún momento de nuestra vida nos ha tocado vivir un conflicto y quizá una situación muy similar a la que Jacob tuvo que vivir, pero vamos a ver cómo a través de la escritura Dios se glorificó y todo obró para bien. Así que en esta mañana hacemos oración. Padre, en esta mañana te damos gracias, te reconocemos en este día, reconocemos tu poderío, quien tú eres, Señor, y el poder y el alcance que tiene tu palabra. En esta mañana, Señor, quiero compartir una palabra con tu pueblo. Te pido que tu Espíritu Santo dé convicción de esta palabra de acuerdo a la necesidad de cada uno. Tú conoces la necesidad porque escudriñas el corazón y de los hijos de los hombres, dice tu palabra. Por eso en esta mañana escudriña de acuerdo a cada necesidad y te pido que repartas conforme a cada una, porque después de todas las cosas tú te llevarás la gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, en esta mañana leemos en el libro de Génesis, capítulo 32, y vamos a considerar los versículos 22 en adelante. La escritura lee como sigue. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, porque me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando él había pasado Peniel, le salió el sol y y cojeaba de su cadera. En esta mañana cuando leemos la historia de Jacob y leemos la famosa historia donde surge el coro de la pelea que tuvo Jacob con el ángel, la Biblia en este capítulo lo llama un varón, pero Oseas lo declara
y lo menciona como un ángel, o sea, capítulo 12, versículo del 2 al 6, lo menciona como un ángel. Por eso en esta mañana lo titulamos Yo necesito pelear con un ángel. Fíjese bien que la escritura declara en este capítulo y en los capítulos 31, 32, cómo Dios había tratado con Jacob y había declarado una palabra sobre él, una bendición sobre él. Pero capítulos anteriores vemos la escritura que declara que Jacob había tenido una situación difícil con su hermano. Había tenido un confrontamiento bien feo con su hermano de sangre. Y la escritura habla que cuando ellos tuvieron este confrontamiento, por cuanto Jacob había usurpado la identidad de su hermano Esaú y había salido huyendo. En estos capítulos que acabamos de leer ya habían pasado 20 años donde había habido un grande conflicto entre dos hermanos. En esta mañana vamos a comenzar por ahí, por ese punto. Yo no sé si en esta mañana usted en algún momento de su vida ha tenido un conflicto con un hermano, ya sea un hermano de sangre o un hermano de la familia de la fe. Y creo y dije anteriormente que todos nosotros en algún momento hemos tenido conflicto. Unos más fáciles, unos más complicados, uno de consecuencias más terribles. Pero en este caso, en el caso de Jacob, el conflicto fue tan grande y el enojo que provocó este conflicto entre ellos por causa de la primogenitura de su hermano provocó que Saúl quisiera matar a Jacob. Si usted se fija, este conflicto trajo consecuencias bien severas, bien complicadas, bien conflictivas. Y dice la escritura que Jacob sale huyendo. Porque ciertamente qué difícil son los conflictos. Mucho más para nosotros cuando conocemos al Señor y esperamos y creemos que debemos estar en paz con todos, como dice la Escritura. Pero la realidad es que a pesar de que somos cristianos, a pesar de que a paz nos ha llamado Dios, siendo que las relaciones interpersonales traen conflictos, siempre traen conflictos porque somos todos seres humanos pensantes, cambiantes, todos pensamos diferente, todos opinamos diferente, todos tenemos percepción diferente de todas las cosas, todos tenemos anhelos diferentes, bueno, en definitiva, todos somos diferentes. El que seamos diferentes trae conflictos, el que tengamos anhelos, el que tengamos deseos diferentes, siempre va a traer conflictos. Y a través de los años vemos cómo desde nuestra niñez comenzamos a tener conflicto a veces hasta por las cosas más triviales, un juguete en nuestra niñez, una opinión, un sentimiento. Y al crecer, de igual manera, los conflictos siguen creciendo. En esta mañana la Biblia relata que Jacob había tenido este conflicto y fue tan severo y trajo tantas consecuencias que Jacob tiene que salir huyendo. Y por 20 años, ya en el capítulo donde nosotros entramos a la discusión, por 20 años Jacob huye de su hermano. Hay una separación entre dos hermanos por 20 años. En esta mañana yo le pregunto a usted, quizá usted también ha estado o está en un conflicto con alguna otra persona, ya sea nuevamente un hermano natural o un hermano espiritual, pero usted está en un conflicto donde usted no lo ha podido confrontar por diferentes razones. La Biblia dice que Jacob sale de la tierra de sus padres de Canaán huyendo y por 20 años Jacob no ha confrontado a su hermano y por ende no ha confrontado un conflicto. Esto es un conflicto que está pendiente. En esta mañana, ¿cuántos conflictos usted y yo quizá tengamos pendientes? Y de alguna manera u otra no los hemos podido confrontar por diferentes razones. Fíjese bien que cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 32, la Biblia dice que Dios llama a Jacob eh, a regresar a la tierra de sus padres. Ahora fíjese bien, antes de Dios llamar a Jacob a la tierra de sus padres, o sea, no solamente lo está llamando a la tierra de sus padres, sino que en el desarrollo del capítulo nos damos cuenta cómo Dios con toda intención, porque todo lo que Dios hace tiene una intención, nuestro Dios es intencional, por eso yo uso tanto esa palabra de ser intencional, porque nuestro Dios es un Dios intencional.
Dios no solamente llama a Jacob a regresar a la tierra de sus padres, sino que a través de la historia que leemos en este capítulo, vemos cómo Dios con toda intención llama a Jacob a regresar a su tierra con toda intención de confrontar a Jacob con quien él era, con lo que él había dejado pendiente y con su hermano. Porque fíjese bien que había una promesa de bendecirlo. Y si usted se fija, cuando Jacob sale de la tierra de sus padres y por 20 años está trabajando con Labán y por 20 años la vida sigue, fíjese que esto, a pesar de todo, no detiene el caminar de Jacob, no detiene el propósito de Jacob en la vida. Si en esta mañana usted se siente y por tanto tiempo se nos enseñó que si nosotros teníamos un conflicto, ahí se detenía la vida, ahí se detenía el propósito. Pero a través de la historia de Jacob vemos lo contrario. Mas, sin embargo, esto no implica que los conflictos que nosotros hemos dejado pendientes se van a quedar pendientes para toda la vida. Sino vemos a través de la escritura cómo Dios en algún momento llama a Jacob y le dice, tienes que volver a la casa de tus padres, tienes que volver a lo que dejaste pendiente. Si usted se fija a través de los conflictos que pueden ser pocos como también pueden ser muchos, esto no impide o no detiene el propósito de Dios, pero sí nos demuestra que en algún momento de nuestra vida, porque Dios en nuestro caminar va tratando con todas las cosas y las situaciones que nosotros vivimos poco a poco. Y aunque esto no detiene que Dios lo fructifique, que Dios lo bendiga y que el propósito siga vigente, porque yo quiero decirle en esta mañana que no importa lo que se pare en su camino, nada puede detener el propósito de Dios para nosotros. Nada puede detener lo que Dios ha determinado que va a suceder en nuestra vida. Dios es intencional en este momento donde le dice a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres, o sea, vuelve al conflicto. Llegó el momento donde tienes que enfrentar lo que no has querido enfrentar. Y yo no sé para usted, pero para mí qué difícil es enfrentar un conflicto que ha sido difícil, por muchas razones. Si usted se fija en el capítulo, vemos algunas de las razones que quizás experimentó Jacob durante todos esos años. Quizá el temor de cómo la otra persona va a reaccionar. A veces la gente piensa que cuando uno ha tenido un conflicto, uno no lo confronta porque no quiere perdonar o porque no le importa, por tantas razones que a veces las otras personas piensan que quizá usted y yo no confrontamos una situación o una persona o un problema. Y la realidad es que a través de la historia de Jacob nos damos cuenta que una de las cosas que Jacob experimentó, número uno, él sabía lo que él había hecho en cierto momento de su vida. Han pasado 20 años, durante 20 años donde Jacob ha recorrido largo camino. Yo estoy seguro que él maduró. Yo estoy segura que la vida le enseñó muchas lecciones. Yo estoy segura que él extrañaba a su hermano, porque eso es lo que hace el tiempo. El tiempo nos demuestra tantas cosas. La vida se encarga, Dios se encarga a través de los procesos de la vida a enseñarnos muchas lecciones. A través de los 20 años Dios lo había madurado, Dios lo había procesado. Él había tenido otras experiencias que probablemente ahora le mostraban a su hermano la situación de su hermano de una manera diferente. Pero tenía miedo, miedo de enfrentar, miedo de quizás cómo iba a reaccionar su hermano. Y yo creo que una de las razones más comunes en las cuales nosotros muchas veces nos impide enfrentar una situación o una persona con quien hemos tenido un conflicto, el hecho de no saber cómo va a reaccionar esa persona, si te va a rechazar, si lo va a aceptar. Pero cuando la Biblia llama a Jacob, qué lindo cuando es Dios el que nos llama. Qué lindo cuando es Dios el que nos llama. Yo he pasado por conflictos en mi vida, en diferentes etapas de mi vida con diferentes personas. Y ciertamente el Espíritu Santo, aunque no se detiene el propósito de Dios en nuestras vidas, sigue corriendo, Dios nos sigue bendiciendo. Pero en el subconsciente de nosotros está ese conflicto pendiente. Y qué lindo cuando nosotros llevamos delante de Dios estos conflictos. Qué lindo cuando hay situaciones donde usted entiende que usted perdió el control. Y hay situaciones donde usted realmente no sabe cómo arreglarlo. Tenemos que admitirlo delante de Dios
y llevarlo delante de Él de la manera correcta. Señor, hay un conflicto, quizás yo cometí un error, quizás la otra persona cometió también un error, porque fíjese que antes de que Jacob le robara la primogenitura a su hermano, ya su hermano había prestado poco interés por esa primogenitura, aunque eso no justificaba la acción de Jacob. Pero nuevamente hay situaciones donde después que suceden, usted no sabe cómo solucionar el problema, usted no sabe cómo enfrentarlo. Y aunque está en su subconsciente, aunque está en su espíritu y le molesta y le entristece, pero nuevamente el temor a lo que sucederá, a cómo la otra persona lo recibirá, si la persona estará preparada para enfrentar ese problema o esa situación que ya ha sucedido, a veces nos detiene de ir a enfrentar el problema. Pero qué lindo que nuestro Dios, conociendo nuestras limitaciones, nuestros temores, pero también conociendo el deseo de que ese conflicto se resuelva, Dios siempre interviene. Yo doy gracias a Dios que en nuestras limitaciones, en nuestros temores, Dios siempre está dispuesto a llevarnos a donde quizá el temor no nos deja llegar. En esta mañana vemos cómo Dios llega a un momento donde hay una palabra sobre Jacob. Hay una palabra de bendición que Dios quiere cumplir. Y antes de que eso suceda, Dios lo lleva a Canaán nuevamente y le dice: Jacob, es tiempo de enfrentar a tu hermano. Es tiempo de enfrentar lo que dejaste pendiente. Es tiempo de que confrontes la situación, la enemistad que surgió entre ti y tu hermano. Y dice la escritura que nuevamente el Señor le dice: ve, regresa, porque yo estaré contigo. Mira lo que te dice el Señor en esta mañana a través de la escritura. Ve a enfrentar la situación porque yo voy a estar contigo. Estoy segura que de todos los que sintonizan hay alguien que tiene que tener un conflicto pendiente, porque esto es parte de nuestra naturaleza humana. Pero vemos cómo Dios, fíjese bien que siempre se trata de Él, cómo Dios trata con Jacob y le dice: es tiempo. En esta mañana quizá esta palabra es para ti. Quizá el Señor a través de este programa te está diciendo: es tiempo de enfrentar ese conflicto del cual has huido, del cual no has querido confrontar. Y nuevamente quizá por tantas razones, algunos por orgullo, otros por temor. Pero fíjese cómo en este caso en específico, quizá Esaú, su hermano, por tantos años pensó: a Jacob no le importa, Jacob es orgulloso, Jacob ya hizo su vida, se olvidó de mí. Mas sin embargo no era así. Lo que hacía que Jacob no volviera a enfrentar nuevamente la situación era el temor de cómo su hermano lo iba a rechazar. Nuevamente vemos un Jacob y un Esaú 20 años más tarde, donde realmente uno madura, el tiempo te madura, Dios te madura, los procesos te maduran y te preparan para confrontar. En esta mañana quizá en el momento donde surgió el conflicto no era el momento de confrontarlo, porque nuevamente quizá lo pudimos haber hecho de la manera errónea, lo pudimos haber hecho bajo sentimientos, bajo euforia, bajo enojo. Pero qué lindo que nuestro Dios, por eso yo quiero que usted entienda en esta mañana que todo lo que pasa en nuestra vida depende de Él, que Dios es un Dios de tiempos perfectos, como hablábamos hace poco en otro programa, que en Él están nuestros tiempos. Llegó el tiempo de Jacob de regresar a su tierra. Qué lindo que cuando llega el tiempo, Dios le dice a Jacob en el capítulo 31, le dice que fuera, que él estaría con él. Qué lindo cuando es Dios el que está en el asunto, cuando es Dios el que va preparando el escenario. Mire qué importante es que sea Dios el que prepare el momento, que sea Dios el que prepare la atmósfera, que sea Dios el que no solamente cuando Dios te llama a regresar a un asunto pendiente, a un conflicto, cuando es Dios el que te llama, Dios se encarga de preparar todo el escenario. Dios se prepara de preparar el corazón, porque cuando Dios ya está tratando contigo, créeme que ya Dios está tratando con el corazón de la otra persona. Y Dios, cuando llama a Jacob a volver a su tierra y a enfrentar a su hermano, ya Dios, y lo vamos a ver a través de la escritura, ya Dios había estado tratando con el corazón de Saúl.
En esta mañana, esta palabra es tan importante para mí y la comparto con el corazón porque Dios me dio el privilegio y la bendición en esta semana de vivir esta palabra. Y de ahí surgió esta palabra que estamos compartiendo con ustedes. Un conflicto en el cual yo había estado envuelta que me angustiaba. Después de haber sucedido, me angustiaba, me entristecía. Y todos los días sabía que había un conflicto que estaba pendiente. Pero qué lindo cuando nosotros podemos llevar delante de Dios nuestras incapacidades, lo corto que nosotros nos quedamos. Y a través de todo este tiempo había presentado al Señor esta situación y le había dicho, Señor, prepara tú el momento. Porque cuando eres tú, es edificación para la otra persona como lo es para nosotros. Qué lindo cuando nosotros reconocemos que en nuestras manos, en nuestras incapacidades humanas, quizás lo podemos dañar aún más. Porque hay conflictos que son tan complicados. Yo estoy segura que alguien en esta mañana puede relacionarse con esta palabra. Hay conflictos que usted ha tenido con otras personas tan complicados de donde usted ha salido del asunto y usted no sabe cómo regresar para atrás porque fue complicado, porque trajo diferentes sentimientos, porque usted no sabe si la otra persona está preparada, porque usted no sabe cómo lo va a tomar, si va a aceptar la situación, si va a sentar el confrontamiento y usted no lo quiere dañar más de lo que ya está dañado. Pero qué lindo cuando es Dios el que te llama, el que te dice, llegó el tiempo de regresar al conflicto, llegó el tiempo de enfrentar tu verdad, llegó el tiempo de confrontarlo. En esta semana, el día lunes, yo llegaba de ministrar en Nueva York y estaba cansada, estaba sumamente cansada, había regresado de Nueva York por tren y al llegar la noche me acosté a dormir y en esa madrugada no pude dormir. Como a las 3:20 de la mañana el Señor me levanta y me trae a mi cuarto de oración y empiezo a clamar. Y mientras clamaba, el Espíritu Santo me llevó a interceder por un conflicto que estaba pendiente en mi vida, que yo no había querido tocar nuevamente porque no confío en mi humanidad y porque humanamente yo me sentía que no sabía cómo enfrentarlo, no sabía cómo resolverlo y no quería que fuera humanamente, porque nuevamente yo no confío en mi humanidad, pero sí confío en lo que hace el Espíritu Santo. En esa madrugada yo estaba orando y estaba intercediendo por el conflicto de las personas envueltas. Oré con el alma, oré con sentimiento y le dije, Señor, yo no sé cómo resolverlo, pero si tú eres quien me diriges, si tú me permites, si tú preparas, Señor, me gustaría que tú intervinieras, esa es la palabra, que tú intervinieras en este asunto. Pues fíjese qué lindo es nuestro Dios, que cuando llega el tiempo de Dios y cuando nosotros oramos, no es porque nosotros somos buenos, no es porque de nosotros nace. Yo quiero en esta mañana darle todo el crédito, toda la gloria a nuestro Dios, al Espíritu Santo, que es el que trata con nosotros, de quien viene el hacer como el querer. Todo lo bueno que nosotros, que se manifiesta en nosotros, no es de nosotros. No es que yo soy buena, no es que sale de mí, es que el Espíritu Santo prepara mi corazón. El Espíritu Santo pone en mí el hacer como el querer. Y eso fue el lunes, el día de ayer o antes de ayer, el Espíritu Santo prepara el ambiente y me confronta con la persona envuelta. Pero vamos a dejarlo ahí para ir a la historia y después concluimos con mi historia personal. Si usted se da cuenta, cuando Dios llama a Jacob a volver y le dice, yo voy a estar contigo. Qué lindo cuando es el Señor el que te lleva a confrontar. Yo sé que muchos de nosotros en diferentes conflictos en algún momento hemos querido tomar la iniciativa, hemos querido ir con nuestros argumentos personales. Yo voy a arreglar este asunto, yo voy a confrontar a fulano de tal, yo tengo dos o tres que decirle, yo tengo dos o tres argumentos, pero fíjese qué lindo cuando usted va con argumentos humanos, probablemente usted va a tener resultados humanos y los resultados humanos no siempre son buenos, no siempre son positivos, no siempre te dan frutos. Pero cuando es Dios el que te dice regresa, Él te garantiza yo voy a estar contigo. Cuando Él le dice a Jacob regresa, le dice yo voy a estar contigo. Qué linda es la garantía de Dios, porque sabemos que donde nosotros nos quedamos cortos
ahí es donde Dios obra. So, si usted se da cuenta, cuando Dios le dice a Jacob que regrese, dice que él sintió gran temor. Mira el versículo 37 del capítulo 32. Dice, el versículo 7 del capítulo 32 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Qué era lo que producía gran temor a Jacob? El hecho de que no sabía cómo su hermano iba a reaccionar. Pero fíjese a lo que lo llevó el temor. Dice la escritura que el temor que él experimentó lo llevó a tratar de ayudar a Dios. Fíjese, en el capítulo 31 es Dios mismo el que lo llama y le dice, es tiempo de regresar, tienes que volver a tu tierra, yo estaré contigo. Cuando Dios te dice, yo voy a estar contigo, es porque ya Dios ha tomado control de toda la situación. Ya Dios ha preparado y te está garantizando que Él está contigo, como nos ha prometido a nosotros. Pero aún así vemos la humanidad de Jacob. Dice la escritura que se llenó de temor y en su temor trató de intervenir y de ayudar a Dios. ¿Se identifica usted conmigo? Como a veces en medio del temor nosotros pensamos que aunque es Dios el que lo llama a regresar a su tierra, Él siente la necesidad de que Él tiene que hacer algo. ¿Cuánto me identifico? Y dice la escritura que sabiendo envía a sus siervos con muchas bendiciones para su hermano. Fíjese bien, Dios lo lleva a confrontar al hermano que hace 20 años él tiene un conflicto. Y él trata humanamente de comprar el perdón. Él trata nuevamente de suavizar la situación, de preparar todo el panorama para cuando él tuviera que enfrentar. Manda a sus siervos con muchas bendiciones, quizá tratando de demostrarle a su hermano que él estaba arrepentido, pero nuevamente está usando estrategias humanas. Porque cogió de todas sus riquezas que él tenía, cogió de todas sus bendiciones y manda a sus siervos como para preparar antes de que él llegara a su hermano. Se le había olvidado a Jacob que era Dios el que lo había llamado a regresar. Y cuando Dios lo llama a regresar, reitero, Dios le había dicho, yo estoy contigo. Pero vemos cómo en nuestra humanidad, nuevamente, nosotros a veces pensamos que se trata de nosotros, que trata de lo que nosotros podamos hacer. Y en esta mañana lo que yo quiero compartir con usted es cómo no se trata de ti, de mí. Se trata de que sea Dios el que prepare las cosas y cómo hay conflictos que nuevamente tiene que ser Dios. ¿Esto implica que nosotros no tenemos responsabilidad en el asunto? Absolutamente no. Yo no estoy diciendo que usted se lo deje completamente a Dios. Yo le estoy diciendo, de igual manera como yo lo experimenté, en todo este tiempo de este conflicto pendiente, siempre yo le llevaba al Señor el conflicto, le decía, porque me pesaba. Y no me pesaba porque yo soy buena, me pesaba porque el espíritu que habita en mí demanda de mí y produce en mí la necesidad de estar en paz con todos, como dice la escritura. Y la escritura de igual manera nos reitera que es menester que estemos en paz con todos. Esa escritura el Espíritu Santo me la sigue revelando, me la sigue recalcando a mi espíritu y pone ese peso. Ese peso me lleva a orar delante de Dios pidiendo que Él intervenga, pidiendo que Él prepare, pidiendo que sea en su momento. Porque nuevamente a veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y lo que hacemos es que lo dañamos, aún más de lo que quizás ya estuvo, ya el daño que se hizo en el conflicto anterior. Nuevamente vemos a Jacob tratando de humanamente hacer las cosas y preparar el ambiente. Pero cuando él envía a sus siervos regresan y le dicen a Jacob, mira, tu hermano viene a tu encuentro. Y no solamente eso, sino que viene con muchísimo ejército. Recordemos que Saúl era un hombre de guerra, era un hombre de campo, era un hombre que sabía pelear, era un hombre sumamente agresivo, lo vemos anteriormente su reacción de querer matarlo. Y probablemente usted no ha tenido una situación donde alguien literalmente lo quiera matar, pero sí una situación que ha producido hostilidad, que ha producido un encuentro un poco hostil. Y esto produce temor porque obviamente usted como cristiano y yo como cristiano queremos mantener la paz. Pero nuevamente cuando los siervos de Jacob le traen
lo que ellos habían visto, que era el hecho de que Esaú venía con un gran ejército, la memoria que tiene Jacob era que su hermano lo quería matar. Ahora viene con un ejército. Yo me imagino que Jacob se sentía con gran temor de que su hermano venía a atacarlo. Y tantas preguntas que tuvieron que haber pasado por la cabeza de Jacob, cómo su hermano reaccionaría, si aceptaría el perdón, si no lo aceptaría, porque ciertamente él sabía que ya le estaba preparado. Habían pasado 20 años, habían pasado muchas cosas, pero él no estaba en el control de saber si su hermano iba a reaccionar de la misma manera. Si su hermano había recapacitado a través de 20 años, de igual manera como lo había hecho él. Son la incertidumbre, el temor, el no saber, producía en él este miedo y el deseo de preparar el camino a su manera. Pero nuevamente Dios le da una nueva lección y prepara toda esta situación. El temor creció tanto que Jacob en la noche se levanta y prepara su equipo, prepara a su gente, prepara a sus esposas, prepara a sus hijos, los divide y en un momento de su vida de este proceso, dice la escritura, que en el versículo 24, y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Fíjese bien que no importa cuánto usted comparta con otras personas lo que sucedió, que ciertamente en nuestra naturaleza nosotros creemos que compartiendo con otras personas cómo nosotros nos sentimos, trayendo nuestros propios argumentos a otras personas, probablemente quizá buscando aliados, quizá buscando que otros nos den la razón a nosotros. Obviamente cuando nosotros tenemos un conflicto, nosotros tenemos la tendencia de compartirlo con nuestras más allegados porque sabemos que nos van a apoyar y que sin conocer el conflicto completo nos van a dar la razón a nosotros. Qué triste, nosotros siempre buscamos nuestros argumentos humanos, pero en este momento dice la escritura que Jacob se quedó solo. Trató, número uno, de usar sus argumentos humanos y de usar sus estrategias humanas sin darse cuenta que era Dios el que estaba preparando todo el ambiente. Número dos, vemos cómo a pesar de todas las cosas, el conflicto había sido entre él y Esaú su hermano. Llegó un momento en que él se tuvo que quedar solo para entender que este asunto era entre él, su hermano y Dios. Y que este asunto era simplemente una plataforma. Mire bien en esta mañana, cuando usted está enfrentando asuntos donde usted pierde el control completo, donde usted se queda solo, donde usted ya no sabe qué hacer, pero sí tiene el anhelo, es la plataforma correcta para que Dios aparezca. Es la plataforma correcta para la intervención de Dios. Cuando usted entiende que humanamente usted no puede, porque realmente hay conflictos que usted no sabe por dónde entrar, que usted no sabe cómo resolverlos. Quizás fueron tan drásticos, quizás fueron tan tristes, tan dolorosos, tuvieron consecuencias tan dolorosas. Usted y yo tenemos que reconocer que en esas situaciones perdimos el control. Y tenemos que reconocer que donde usted y yo perdemos el control es la plataforma correcta para que Dios intervenga. Dios intervenga. Es el momento correcto para decirle, Señor, interviene tú. No que tú lo resuelvas, porque yo quiero que usted entienda que la responsabilidad está sobre nosotros. Dios llama a Jacob, tienes tú que regresar. Yo no lo voy a arreglar. Pero si vemos la intervención de Dios, si vemos la dependencia, a la dependencia que Dios nos quiere llevar, de manera que en situaciones como esta no podemos depender de nuestras propias fuerzas, no podemos depender de nuestros argumentos humanos, pero sí podemos depender de Dios. Si tenemos la garantía de que la intervención de Dios traerá un fruto positivo. Vemos cómo Jacob se queda solo con Dios. Y en medio de esa soledad es donde Dios nos confronta. Nos confronta con quien nosotros somos, nos confronta con la parte fea nuestra, nos confronta con nuestra humanidad, que en esta mañana usted tiene que reconocer como yo que es fea. No importa qué posición nosotros tenemos, no importa cuántos años nosotros tengamos en el Señor, nuestra humanidad siempre es fea. Y es en este momento de soledad donde Dios confronta a Jacob.
el hombre sobre el cual Dios había dado una palabra, el hombre el cual Dios había fructificado en estos 20 años. Dios lo había bendecido, Dios lo había usado. Mas sin embargo, llega un momento donde Dios lo confronta con una parte no tan bonita, no tan buena de la vida de Jacob. Lo confronta con la humanidad de él, con esa parte humana que todos tenemos, esa parte fea que todos tenemos y que tenemos que rendir delante de Dios. Fíjese cómo Dios, en este momento, cuando él se enfrenta con el ángel, dice la escritura, y vemos a Jacob en un momento de desesperación, vemos a Jacob en un momento donde cuando él empieza a luchar con el ángel, batalla de tal manera, habían pasado 20 años, hermano, 20 años que la Biblia nos registra cuántas veces Jacob pensó en su hermano, cuántas veces le dolió el haberse ido de su hermano, cuántas veces le dolió el haber herido a su hermano, el haber usurpado su lugar. Probablemente durante todos estos 20 años Jacob se recordó, pero nuevamente el temor, la nueva vida que él estaba viviendo, lo llevó a que llegara a 20 años y confrontarlo. Y Dios en este momento le da la oportunidad. Por eso Jacob, cuando se queda solo, cuando pelea, cuando se ve ante la necesidad de enfrentar a su hermano con su ejército, que siente la necesidad de tener un encuentro con Dios. Yo no puedo regresar ante mi hermano de la manera que yo soy. Yo no puedo regresar con argumentos humanos. Yo no puedo regresar como yo era 20 años. Las necesidades de Jacob de pelear con este varón con quien él estaba peleando, él estaba reconociendo: ya mi hermano se acerca con su ejército, yo no sé cómo va a ser el enfrentamiento, pero una cosa yo sé: yo no puedo enfrentarme a mi hermano como yo era. Yo no puedo enfrentarme como Jacob, como usurpador. Jacob estaba preparado para renunciar a quien él había sido por los últimos 20 años. Porque en aquel entonces los nombres que se le ponían a la gente tenían un significado. Y el significado del nombre de Jacob implicaba usurpador. Implicaba lo que él había hecho, parte de quien él había sido en su pasado, porque a través de los años, nuevamente, después de 20 años, Jacob había sido procesado, Jacob había madurado. Por eso cuando él empieza a pelear con el ángel, ante este temor, se acerca a mi hermano, se acerca a su ejército, se acerca este confrontamiento que ha estado ahí por 20 años. Pero obviamente al Dios llamarme a volver a mi tierra, me está llamando a confrontar. Lo que es lindo, que Dios es un Dios de tiempo. Que si tuviste un conflicto hoy, no necesariamente Dios está esperando que lo resuelvas hoy. Probablemente hoy no sea el momento, porque tus sentimientos están a flor de piel, porque estás herido, porque no puedes analizar las dos partes. Probablemente si lo quieres resolver hoy, veas a la otra persona como culpable, probablemente te justifiques. Pero llega el momento de Dios donde ya tú puedes verlo de otra manera. Y en este momento vemos a Jacob viendo la necesidad de renunciar a lo que él era para enfrentarse a su hermano. Si usted se da cuenta, dice el versículo 27, y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Ahora la pregunta es: este varón, donde la Biblia declara en Oseas que era un ángel, ¿usted cree que no sabía? No sabía el nombre de Jacob, ciertamente. Cuando le pregunta su nombre, y vemos nuevamente, de igual manera como vemos en Génesis, cuando Adán y Eva pecan y el Señor los llama y le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Ciertamente, porque Él es omnisciente. Lo que estaba buscando era que Adán reconociera y se diera cuenta: yo te he visto, yo sé dónde tú estás, yo sé lo que tú has hecho. Lo que estaba buscando era que él reconociera. Y de igual manera, en esta mañana, en este capítulo, el ángel estaba buscando que al Jacob mencionar su nombre. ¿Cuál es tu nombre? O sea, lo estaba confrontando con quien él era. Lo estaba confrontando con su conflicto, lo estaba confrontando con lo que lo había llevado a este conflicto, que era el hecho de que él había usurpado el lugar de su hermano. Fíjese cómo Dios, cuando nos lleva nuevamente a confrontar un conflicto, nos lleva a nuestra humanidad, quiénes somos. Y es aquí donde se caen todos nuestros argumentos. Porque nuevamente, cuando Dios te confronta con lo que tú eres, con tu humanidad,
con tu parte fea, los argumentos de que yo tengo la razón, los argumentos de que lo que me hicieron, los argumentos de que, Señor, me ofendieron, todos se caen. Porque de igual manera, ahora mire qué lindo que de la misma manera que Dios estaba tratando con Jacob, vemos más adelante cómo Dios también había tratado con Esaú. Porque nuevamente en todos nosotros hay humanidad. En todos nosotros hay insuficiencia. Cuando el ángel le pregunta a Jacob cuál es tu nombre, lo estaba confrontando con quién él era. Pero mire qué lindo que Jacob confiesa cuál es su nombre como aceptando: yo he sido un usurpador. Estaba aceptando lo que él había hecho, su culpa, su responsabilidad. Por eso le digo que hay gente que, y esta no es mi intención, no me malinterprete, hay gente que vive toda la vida esperando que Dios haga algo, cuando por lo contrario, la parte de Dios es darte convicción, es procesarte, es llamarte a confrontar. Pero es tu responsabilidad, y por eso Jacob siente la necesidad de pelear con este ángel. Y aunque el ángel se quería zafar, él le dijo: yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. O sea, yo no te voy a soltar hasta que algo suceda en mi vida que me capacite, que me dé la seguridad para confrontar lo que yo tengo que confrontar. Y cuando el ángel lo cuestiona, él contesta su nombre. Y fíjese que el haber peleado con el ángel, le dice el varón: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y yo puedo llevar esta escritura. Hay momentos donde cuando Dios te confronta con tu verdad, cuando te confronta con las personas, te confronta con el conflicto, no solamente te muestra tu verdad, sino que Dios quiere probar cuánto tú quieres realmente, cuánto anhelo hay en ti de resolver, de enfrentar tu humanidad y de enfrentar el conflicto. Tanto era el deseo de Jacob que estuvo dispuesto a pelear. Hay cosas que nos cuestan, porque en medio de todo esto siempre el orgullo se va a presentar, siempre la humanidad se va a presentar, pero nuevamente hay argumentos, hay conflictos que usted tiene que pelear con Dios por ello. Usted tiene que tener el anhelo de que sea resuelto. Tiene que tener el anhelo de estar dispuesto a confrontar, que es tan difícil, porque nuevamente es desconocido el resultado. Pero nuevamente el querer agradar a Dios, el querer estar en paz con todo, el querer ser bendecido, porque a pesar de que Jacob había bendecido, había algo que todavía no se había cumplido. Porque ciertamente, siendo que la palabra nos llama a estar en paz con todo, aunque usted predique, aunque su ministerio continúe, aunque usted pueda seguir su vida, hay algo que está pendiente. Algo al cual Dios tarde que temprano nos lleva. Fíjese bien, le dijo: has peleado y has vencido. Tan dispuesto estuvo Jacob, ante tan a la amenaza estaba Jacob, sabía que había llegado el momento, su hermano no se iba a devolver, ya se acercaba. O sea, hay momentos donde el conflicto se acerca tanto a ti que tú sabes que tienes dos opciones: o lo confronta o vuelves a huir. Pero fíjese que el confrontamiento lo llevó a ser transformado. Qué linda, esta es la parte más hermosa, que a pesar de que él tenía miedo, de que a pesar de que tuvo que pelear con el ángel, hasta que dice la Biblia que le descoyuntó un muslo, o sea, que hay confrontamientos que te tienen que producir dolor. Pero vale la pena, porque a pesar de que su muslo fue descoyuntado, dice la escritura que el ángel le dijo: venciste. Esto que tanto lo había atormentado por tanto tiempo, que no había podido resolver, ahora fíjese que tuvo que pelearlo. Hay cosas que tenemos que pelear, las que tenemos que llevarla a la cruz una, dos y tres veces, que tenemos que tener el anhelo y demostrar el anhelo: Señor, yo quiero ser libre de esto, yo quiero que esto se resuelva, que nos va a costar, que no simplemente porque Dios te llamó, ahí se quedó. Dios lo llamó y le había dicho: yo estoy contigo, pero fue la responsabilidad de Jacob de pelear con el ángel, de pelear esta bendición para ser capacitado para confrontar a su hermano. Y mire lo que dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara. Miren lo que produjo
esta pelea que tuvo Jacob con el ángel, esta lucha. Hay luchas, mis amados, en esta mañana que vale la pena. Hay luchas, y estas luchas yo me refiero a esas que tú tienes con Dios. Y las luchas que tú tienes con Dios siempre te van a dejar sin tus argumentos humanos, siempre te van a desnudar, porque esta lucha que Jacob tuvo con el ángel, que más adelante él declara, porque vi a Dios cara a cara, y fíjese cómo dice, y fue librada mi alma. Paréceme a mí que este conflicto que Jacob había vivido durante tantos años sin resolver, atormentaba su alma. Dice que cuando él vio a Dios cara a cara, cuando él tuvo este confrontamiento, cuando él quedó desnudo con lo que él era, con el significado de su nombre, con lo que él había sido por tantos años, un usurpador, y él dijo, yo no voy a seguir siendo usurpador, yo no quiero seguir siendo así, yo quiero que haya un cambio en mi vida. Y fue tanto el deseo que peleó con el ángel hasta que esto sucediera. Vemos el resultado cuando el ángel le declara, ya no serás más Jacob, ya no serás más usurpador. La lucha, la batalla, el anhelo tuyo ha valido la pena, ahora te llamarás Israel, donde nace el nombre de Israel, que hasta el sol de hoy ha marcado la historia del pueblo de Israel. Y vemos como él dice, porque vi a Dios cara a cara en este enfrentamiento donde, mire qué lindo, cuando tú enfrentas lo que tú eres, cuando Dios te desnuda, no es para avergonzarte, no es para juzgarte, no es para condenarte como hacemos nosotros los hombres. Cuando Dios te desnuda de todo argumento humano, cuando Dios te lleva a lo que tú eres, cuando Dios te revela la parte fea de tu vida, nuevamente no es para condenarte, sino para librarte de ella, para traer un momento de transformación. Lo que hace 20 años sucedió, que parecía tan negativo, que parecía tan triste, que traía tantos argumentos humanos y que ahora se caen, lleva a Jacob a una transformación. Qué lindo que Dios no desperdicia ni un dolor, ni un fracaso. Y como dice la Biblia en Romanos 8:28, todo obra para bien, lo más negativo. Yo sé que quizá usted en este momento o en esta mañana puede estar envuelto en un conflicto con otra persona, con alguien cristiano, con alguien que no es cristiano, con un familiar. Y esto le hace sentir, ya yo no soy cristiano, ya mi testimonio se dañó. Pues yo quiero que usted entienda, bienvenido al club. Todos nosotros, por más espirituales, por más tiempo que llevamos, en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar conflictos. Conflictos que humanamente no podremos o no sabremos cómo manejarlo. Pero nuevamente, mire qué lindo es nuestro Dios. Como Él dijo que Él no nos soltaría hasta que no haya hecho con nosotros como Él dijo que haría. Dios había declarado una palabra sobre Jacob de bendición. Dios tenía un propósito con Jacob. Dios se encargó de esa parte que todavía no estaba resuelta en la vida de Jacob antes de que él regresara a Canaán, antes de que se cumpliera la promesa, antes de que se cumpliera lo que Dios había dicho. Dios se encarga de traerlo nuevamente al conflicto, de prepararlo, de enfrentarlo. Y fíjese que el conflicto Dios lo utiliza para transformar la vida de Jacob. Lo que parecía que iba a ser para destrucción, hay conflictos en tu vida que se han desarrollado que Dios los va a utilizar para transformarte. Porque ciertamente 20 años después, Dios utiliza este proceso, este fracaso, esta tristeza, esta traición en la vida de Jacob para transformarlo. Mire qué lindo que Dios utiliza lo que más trae tristeza a nuestra vida o dolor. Dios lo utiliza ahora y ese mismo confrontamiento, ese mismo fracaso es lo que Dios utiliza para darle una nueva identidad a Jacob. El Jacob que antes era usurpador, este conflicto lo lleva a enfrentarse al Señor, lo lleva a esta pelea con el ángel. Y este mismo conflicto lo lleva a desprenderse, hace que lo usurpador en él muera y nazca un nuevo Jacob. Ciertamente hay conflictos que con el tiempo te maduran. Hay conflictos que con el tiempo te muestran quiénes somos nosotros. Y ese es el propósito de los conflictos. Mostrar nuestra naturaleza humana, sacarla hacia afuera. Gloria a Dios que Dios nunca nos revela todo lo feo que hay en nosotros a la misma vez, porque no lo pudiéramos tolerar ni lo pudiéramos manejar, sino que a través de las etapas donde Dios nos va llevando, Dios tiene un tiempo
donde Él te va a confrontar. Te va a confrontar con tu naturaleza, te va a confrontar con tu área fea, te va a confrontar con tus enemigos, te va a confrontar contigo mismo. Pero mire que cuando Dios nos confronta siempre, Dios lo utiliza para transformarnos. Son lo que parecía, lo que a veces los hombres los usan para condenar, porque cuando usted tiene un conflicto con otra persona, todo el mundo te condena, todo el mundo te señala, y eso que es cristiano. Pero Dios lo utiliza para otra cosa. Dios lo utiliza simplemente para sacar hacia afuera, de adentro de ti, sacarlo hacia afuera, y una vez está afuera, enfrentarte con ello y que tú te puedas desprender, que tú puedas renunciar a ello. Yo amo a Dios por eso, porque en mi humanidad nuevamente Dios lo utiliza siempre para bien. Vemos cómo Dios permite y utiliza este fracaso de Jacob, esta tristeza, esta debilidad de él, esta naturaleza, esta parte natural de él que era usurpador, y utiliza lo que parecía que iba a ser de maldición, lo que parecía que él no podía resolver, lo utiliza para bendición. Este mismo conflicto que por tantos años parece que angustiaba su alma, porque en ese versículo 30 él dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Lo mismo que angustiaba su alma por tanto tiempo, es lo mismo que Dios utiliza ahora para darle una nueva identidad, porque ciertamente cuando Dios te confronta, hay algo nuevo que nace, hay algo nuevo que tú aprendes, no vuelves a ser el mismo. Y miras para atrás y ves las cosas de otra manera diferente. Por eso yo le doy gracias a Dios cuando es Él el que nos lleva. Le tenemos que dar toda la gloria a Dios. No es que yo soy buena, no es que yo quise resolverlo, es que Dios intervino. Porque si yo lo hubiese hecho a mi manera, probablemente yo lo hubiese dañado. Si Jacob se enfrenta a su hermano sin la intervención de Dios, sin Dios preparar, con argumentos humanos, tratando de comprar, probablemente lo hubiese dañado aún más. Lo hubiese puesto peor de lo que había sido en primera instancia. Pero qué lindo cuando es Dios, qué lindo cuando nosotros dependemos de Dios, reconociendo que nosotros como seres humanos, mis amados, lo dañamos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros siempre vamos a pensar, yo soy la víctima. Pero en esta mañana vemos nuevamente que Dios utilizó, si usted en esta mañana tiene el peso sobre usted de que usted ha estado en un conflicto, de que hay un conflicto pendiente, lléveselo al Señor, pídale la intervención, reconozca que si usted trata de resolverlo, usted lo va a tratar de resolver a su favor. Usted se va a justificar, usted se va a victimizar, pero pídale al Señor que utilice ese conflicto para mostrarle a usted su verdad, para mostrarle a usted qué hay en mí que tú quieres sacar a través de esto, qué naturaleza fea hay en mí con la cual tú me quieres confrontar y quieres que muera en mí. Qué lindo que después de este enfrentamiento, Jacob nunca volvió a ser el mismo. Y yo le doy gracias a Dios porque, concluyendo con mi propio testimonio, hace 2 días, después de haber tenido ese momento el lunes en oración con el Señor, me encuentro con una persona con quien había tenido un conflicto y que por muchos meses yo no sabía cómo resolverlo. Número uno. Número dos, yo no sabía, y aunque en mí había el anhelo de que fuera resuelto, yo no sabía cómo la otra persona iba a reaccionar. Yo no sabía si el corazón de la otra persona estaba preparado como lo estaba el mío. Yo no sabía ni tenía control de la reacción de la otra persona. Y aunque en mí estaba el anhelo de resolverlo, tenía el temor de lastimar más a la otra persona envuelta. En mí no estaba el anhelo de lastimarla, por el contrario. Pero qué lindo cuando es Dios el que interviene. Qué lindo cuando Dios conoce nuestras limitaciones y cuando Dios nos da la oportunidad, porque nuevamente no sale de nosotros. Por eso en esta mañana tenemos que reconocer el trabajo que hace el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo en el día del lunes trata con mi espíritu, me quebranta, me prepara mi corazón. Y que sabía yo que tan temprano, 2 días después, el Espíritu Santo me lleva a llevar a confrontar la situación. Y nuevamente, cuando nosotros reconocemos, cuando ya no nos justificamos, porque probablemente cuando sucedió el conflicto, si lo llevo delante de Dios, yo lo hubiese llevado justificándome yo, argumentando a mi propio favor.
Pero cuando pasa el tiempo, cuando el Espíritu te confronta y se caen todos tus argumentos humanos, entonces nuestra oración cambia. Nuestra oración es entonces: Señor, revélame qué hay en mí, que tú quieres reconocer en mí, que tú quieres hacer conmigo, que tú me quieres mostrar de mí. Quizás meses atrás yo hubiese dicho: Señor, mira lo feo de la otra persona. Pero en este momento yo puedo decir: Señor, muéstrame a mí. En este momento, cuando Jacob se enfrenta con el ángel en ningún momento le trajo a colación a su hermano. El ángel se concentró en Jacob. Aquí el propósito eres tú. Vamos a hablar de ti, Jacob. Vamos a hablar de lo que tú eres, de lo que está en ti. Y cuando Jacob lo puede reconocer, disculpe usted, hermano, Jacob lo puede reconocer, dice el ángel: tú peleaste y venciste. Venciste sobre todos tus argumentos, sobre todos tus temores, venciste. Y Jacob llega a la conclusión de que vio a Dios cara a cara y que fue librada mi alma. So, cuando yo tengo este confrontamiento, nuevamente en el confrontamiento no hubieron quién fue la culpable. No hubieron argumentos humanos. Simplemente, qué lindo cuando es el Espíritu Santo de Dios. Simplemente hubo perdón, hubo reconciliación y hubo liberación. Porque qué lindo es lo que hace el perdón, qué lindo lo que hace el confrontamiento dirigido por Dios en el tiempo de Dios. Cuando no hay argumentos humanos, sino cuando lo que hay es humillación. Y yo reaccioné en shock porque realmente yo no esperaba que 2 días después que Dios me había puesto a interceder con el alma por la situación, Dios iba a intervenir. Y Él me salió al encuentro como salió el ángel a Jacob. Y le doy gracias a Dios porque después que yo hablé con la persona y me fui, me sentaba en mi carro y lloraba porque decía: Señor, lo que tú haces de verdad, tú lo haces de una manera que yo no lo hubiese podido hacer. Si yo lo hubiese hecho, yo lo hubiese dañado. Pero cuando eres tú, traes resultados positivos no solamente para ti, sino también para la otra persona. Porque cuando Jacob se enfrenta, más adelante vemos, cuando Jacob dice en el capítulo 33, mire cómo dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Qué intimidante este panorama. No solamente venía el Esaú, que él había traicionado, que él había usurpado hace 20 años atrás, sino que ahora venía con 400 hombres. Dice: entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso a las siervas y sus niños delante, luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y mire qué lindo, y se inclinó en tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Es que yo me identifico tanto porque nuevamente el Señor me dio la misma oportunidad. Fíjense bien, cuando Jacob pelea con el ángel y dice: mi alma fue librada, lo que lo angustiaba ya no estaba ahí. Probablemente en ese momento ya Jacob no miraba a su hermano de la misma manera, no se justificaba de la misma manera, se había humillado. Y en este momento, cuando se allega a su hermano, dice la escritura que se dobló 7 veces, se inclinó 7 veces de una manera de humillación. So, fíjese, la clave aquí es la humillación. Y quiero reiterar en esta mañana: no es que usted sea bueno, no es que yo sea buena, no es que sale de nosotros, es que es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el hacer como el querer. Humanamente, yo todavía me estuviera justificando. Usted humanamente probablemente todavía se justifique, pero cuando es el Espíritu Santo, que es el único que tiene la capacidad para desnudarnos, para confrontarnos y para derribar todo argumento humano, ese es el que nos lleva a lo que lo llevó a Jacob, a humillarse. Porque recuerde que ya él había peleado con el ángel, él había vencido, él había pasado por el dolor, tanto que le descoyuntó su muslo. Y dice la escritura anteriormente que quedó cojeando, o sea, quedó una marca. Él había sido transformado, pero también había sido quedado marcado. Porque hay experiencias que te marcan y que te van madurando en el camino del Señor. Y dice la escritura que cuando él salió en su encuentro,
Ahora, a pesar de que venía con un ejército de 400 hombres, Jacob, siendo que su alma ya había sido librada, corre y se humilla delante de su hermano. Y dice la escritura que Saúl le echó los brazos y ambos lloraron. Mire lo que hace el Espíritu Santo de Dios. En esta mañana yo le insto. Qué lindo, ese fue mi mismo resultado. Pude abrazarme con la otra persona, pudimos sincerarnos. Y lo que pasó después de ahí es esta experiencia de liberación, esta experiencia de paz contigo mismo, con Dios y con los otros. Si usted está en una situación similar donde usted tiene un conflicto pendiente, ya sea que es reciente, ya sea que es de muchos años, llévelo al Señor. Dígale, Señor, esto angustia mi alma, yo quiero estar en paz, yo quiero vivir tu palabra, pero yo reconozco que humanamente todavía yo me justifico, todavía yo me voy a defender, todavía yo me victimizo. Llévame tu Espíritu Santo, confróntame como hiciste con Jacob. Confróntame, desnúdame de todo argumento humano, de manera que yo pueda ver lo que tú me quieres enseñar de mí. Porque de la misma manera que Dios se encarga de enseñarte a ti lo que hay en ti, se encarga de enseñarle a la otra persona envuelta en el conflicto lo de él. Mire cómo Dios usa un conflicto para purificar a la otra persona, pero también para purificarte a ti, para transformar a la otra persona, pero también transformarte. Aquí no hay argumentos humanos de quién gana o quién pierda. Aquí lo que hay es resultados de dos personas que se humillan, resultado de que uno madura, el otro madura, el alma de uno es librado, el alma del otro también es librado. Usualmente en los argumentos nosotros queremos que uno de los dos gane. Y obviamente usted va a querer ganar usted, yo quiero ganar yo. Pero cuando es el Espíritu Santo el que te confronta, tú llegas a la conclusión de que no importa quién gane. Porque la realidad es que el conflicto nos hiera a los dos de la misma manera. El mismo conflicto detiene muchas cosas y muchas bendiciones en la vida de la otra persona y también en la tuya. Pero cuando es el Espíritu Santo el que obra, bendice al otro y también te bendice a ti. En este momento, los resultados, dice nuevamente que fueron de bendición. Mire cómo dice, y Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó y lloraron. Qué resultado más hermoso en esta mañana. Por eso, si usted lleva su conflicto, hay conflictos que angustian, que te quitan la paz, que no te dejan avanzar. Y aunque tú caminas y caminas y haces tantas cosas en el Señor, pero tú sabes que hay algo pendiente en tu vida, llévalo al Señor. No te sientes preparado, todavía te justifica, todavía te quieres defender, todavía lo estás haciendo about you. Llévalo al Señor. Pelea, pelea como Jacob. Pelea, pelea con el Señor. Señor, yo quiero salir de esto, yo quiero enfrentarme a mi hermano, pero yo quiero hacerlo de la manera bíblica. Yo quiero que esta situación no me haga más daño, sino que me transforme, que sea de bendición para mí, pero también lo sea para la otra persona, que traiga liberación, que traiga sanidad, que traiga humillación. Y si tú lo llevas delante de Él, yo estoy segura que el Señor va a arreglar todo el escenario para que esto suceda de la manera que sucedió con Jacob. Y no solamente eso sí, sino que no se quede en un mero conflicto resuelto, sino que también sea algo que te transforme, que te madure, que te lleve a ver las cosas y la vida y las otras personas de una manera diferente, porque ciertamente cada golpe nos va madurando. No hay otra manera de madurar, mis hermanos. En esta mañana nosotros a veces pensamos, la oración es lo que me madura. No, la oración es lo que te acerca a Dios, y como te acercas a Dios y te acercas a su santidad, entonces eso produce en ti el querer vivir en santidad, pero la realidad es que el conflicto lo tienes que enfrentar tú. La realidad es que el conflicto es lo que te madura, es lo que te rompe, es lo que te muestra tu humanidad y te transforma. En esta mañana yo comparto mi propia historia, mi propio testimonio, juntamente con el testimonio que nos da la escritura de Jacob. Y te exhorto, si hay un conflicto pendiente en tu vida, llévalo al Señor. Ten esa pelea, por eso se titulaba Yo necesito pelear con un ángel. Tú necesitas pelear con el mismo Dios. Tú necesitas pelear con el Señor. Yo quiero salir de esto. Yo quiero que tú me prepares. Yo quiero que tú prepares la otra persona. Yo quiero que tú me desnudes. Yo quiero que tú me confrontes. Yo quiero que tú derribes todo argumento humano para pues yo poder confrontar ese conflicto y que mi alma sea librada. Te exhorto en esta mañana, la experiencia es espectacular. El sentirse librado
de la falta de perdón, del dolor, de una raíz de amargura. Recuerde bien que Dios nos responsabiliza a nosotros por nuestro corazón. No hay culpables, solamente tú. Porque ciertamente quizá alguien te hirió, pero tú fuiste responsable de cómo lo manejaste. Tú eres responsable de cuánto tiempo tú te has tardado de presentarlo delante de Dios para que el Señor prepare tu corazón, prepare el corazón de la otra persona y prepare el escenario para que tú puedas ser librado de eso que angustia tu alma. En esta mañana, recibiendo esta palabra, yo entiendo que si tú estás al alcance de este mensaje, de este video, probablemente se esté llegando tu tiempo de regresar a tu tierra y confrontar lo que un día dejaste pendiente. Que yo estoy segura que el Espíritu Santo en varias ocasiones te lo ha recordado y te ha dejado saber que tienes un asunto pendiente que tienes que resolver. Cerramos en esta mañana el programa. Dios bendiga a todos los que se conectaron. Dios bendiga a todos los que probablemente más tarde vean el replay. Te exhortamos nuevamente a que no te quedes como oidor, sino que lleves esta palabra delante del Señor, la pongas en práctica para que tengas resultados. Y después más adelante quizá en otros programas puedas compartir tu experiencia como yo pude compartir la mía contigo en esta mañana. Así que Dios les bendiga, me siento más que bendecida por la oportunidad que Dios me dio de resolver ese conflicto. Me siento libre y siento que fue el momento de Dios. Siento que fue de bendición para la otra persona como también lo fue para mí. Doy gracias a Dios por su paciencia para conmigo. Doy gracias a Dios por su tiempo perfecto. Doy gracias a Dios porque a pesar de mi humanidad, su bendición no se detiene en mi vida. Y sin yo merecerlo, Dios con paciencia toma cada área fea de mi vida y las va atendiendo una a una. Me va confrontando con cada una de ellas en diferentes momentos, porque si las hiciera todas a la vez no pudiera resistirlo, créame. Pero doy gracias a Dios por su gracia y sobre todas las cosas por el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Lo que no haga el Espíritu no lo puede hacer nadie. En mi humanidad, en mis propias fuerzas humanas, yo no lo voy a hacer. De mí no nace el anhelo del perdón, nace del Espíritu Santo. La gloria y la honra es para Él. No puedo coger crédito, tengo que dárselo completamente a Él. Así que en esta mañana oramos. Declaramos una palabra de bendición para su vida en este día. Comience en este día nuevamente presentándose al Señor. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Oramos en esta mañana. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias, mi soberano Dios. Te doy gracias por esta palabra tan poderosa que hace tantos efectos, que trae tanta bendición, que transforma. En esta mañana, gracias por la bendición que me diste en esta semana. Gracias por permitirme vivir esta palabra. Gracias por corregirnos, por enfrentarnos. Gracias por usar, Señor, nuestros errores, nuestras áreas feas, aún para bendecirnos, enseñarnos nuevas lecciones, madurarnos y, Señor, sanar en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por el Espíritu Santo que produce en nosotros el hacer como el querer. El Espíritu Santo que nos prepara para estos enfrentamientos. El Espíritu Santo que nos redarguye y nos lleva a la humillación. El Espíritu Santo que nos desnuda. Gracias te doy en esta mañana. Si tú has puesto en mi corazón compartir esta palabra con todos aquellos que nos ven, yo te pido que tú, Señor, Espíritu Santo, donde quiera que haya una necesidad de recibir esta palabra, tú pongas el hacer como el querer hacer, de ver este video, de recibir esta palabra y sobre todas las cosas, yo comparto la palabra, pero tú das convicción a los corazones de que quizá hoy es el día para cada uno de los que están, Señor, al alcance de este mensaje, de confrontar un asunto pendiente, un conflicto pendiente, de confrontar nuestra humanidad, de confrontar nuestras áreas feas delante de ti para ser librados y para ser transformados, para recibir un nombre nuevo, una identidad nueva. Te pido en el nombre de Jesús que tú des convicción a los corazones de acuerdo a cada necesidad y de acuerdo a tu voluntad y tu tiempo perfecto. Y que más adelante podamos recibir testimonios de lo que tú hiciste. Te agradezco. Te agradezco, te pido que bendigas a la persona envuelta en mi conflicto. Bendícela de manera especial. Bendícela, Señor, porque ciertamente pusiste en su corazón de la misma manera que trabajabas en su corazón, trabajabas en el mío y fue de bendición. Te agradecemos y te damos toda la gloria a ti. En Cristo Jesús bendice a cada uno de mis hermanos que salen a trabajar, que salen a su trabajo,
y han compartido esta palabra en esta mañana. En Cristo Jesús yo te lo pido, Señor. Amén. Bien, gracias por sintonizar. Comparta este video y permita que otros sean bendecidos a través de la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga en esta mañana. Disfrute este día que nos ha regalado el Señor. A todos será hasta el próximo viernes desde este su programa Disciplinas Libertadoras, todos los viernes a las 6 de la mañana para bendición de su alma. Dios le bendiga a todos.